Hoy quiero compartirles una conversación que llevaba mucho tiempo queriendo tener aquí en el podcast. Hace unos meses, Ana Garralón estuvo de visita en Puerto Rico. Es investigadora crítica y una de las personas que más ha influido en mi manera de leer literatura infantil. Aprovechamos esos días para sentarnos a conversar. Yo pensaba que íbamos a hablar de libros, pero terminamos en una pregunta mucho más profunda. ¿Qué hace que un libro esté realmente del lado de los niños? Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí viendo in situ tu proyecto, que es lindísimo. Gracias, Ana. Me hace muchísima ilusión que hayas podido conocer Leo y bueno, también esta conversación, porque llevas muchos años pensando y estudiando la literatura infantil y para mí ha sido una brújula en este camino. En estos días estuvimos hablando de muchas cosas, pero hubo una pregunta que se me quedó dando vuelta. ¿Cuáles son los retos más importantes que está enfrentando hoy la literatura infantil? Bueno, tiene varios. Uno, yo creo que es la sobreproducción, o sea, se publica muchísimo. Ahora es como más barato imprimir, es más económico y se publica demasiado. Esto significa que también cada país tiene como sus autores, sus editoriales locales y es más difícil dar a conocer ese trabajo. O sea, yo vengo aquí, no sé quiénes son los autores, voy a Colombia, ya hay autores nuevos y autores con muchísima obra que han publicado 20 libros, etcétera, etcétera. Entonces creo que esos son como dos problemas y luego hay otro que es por parte de los creadores, que es que querer vivir de su trabajo. Entonces eso significa que como no hay grandes ventas, los libros no se mueven tanto, los autores están obligados a publicar mucho, porque a veces solo perciben los anticipos de sus libros, entonces también eso baja un poco el nivel de escritura, porque se usa una fórmula, se repite y todos están buscando el libro que va a vender muchísimo. Entonces, esa presión por publicar también termina cambiando la literatura. Claro, han cambiado muchísimo porque en Estados Unidos cuando Maurice Sendak publica a lo mejor vendía 100.000 copias de un libro, o sea, no se ganaba tanto, pero sí permitía a los autores como ser más responsables con su obra. Por ejemplo, Maurice Sendak nunca hizo una segunda parte de Donde viven los monstruos. Y hoy yo creo que sí, que los autores de repente, si un libro se ha vendido un poquito más, hacen una segunda parte y buscan también esa salida comercial. Entonces, claro, el exceso de publicaciones significa que los lectores numéricamente son más o menos los mismos y entonces cada uno vende menos, porque es el mismo pastel que hay que repartir entre más Claro. gente. Lo que pasa que también hay un fenómeno que yo creo que los autores contemporáneos ven que hay libros que se ponen de moda, temas, y entonces también quieren entrar en esa moda porque es la única oportunidad para vender, entonces hacen sus libros de las emociones, o sea, de libros de emociones en España hay 400.000. Y yo creo que también hay una bajada en cuanto a la aspiración literaria, es decir, se simplifica mucho. Los libros ilustrados hoy en día cada vez tienen menos texto y bueno, pues es todo como un paquete de cosas pues de atender a la moda y luego hay gente que sí, que realmente quiere hacer libros para ayudar, entre comillas, que quiere hacer libros para enseñar cosas, para educar y eso se confunde con lo que es la literatura en general. Sí, y eso que estamos hablando del mercado, yo quiero mover la conversación hacia la niñez. Mucho se dice de respetar a los niños, pero ¿qué realmente significa estar del lado de los niños cuando escribimos literatura para ellos? Bueno, creo que lo mismo que hace un buen libro para adultos, un libro que te toca, que es un libro que tiene misterios, un libro que no entiendes en su totalidad, es un libro que te abre un mundo diferente. Por ejemplo, yo veo que hoy en día muchos libros se mantienen como en un plano muy realista y entonces los niños ven lo mismo casi que les pasa a ellos. Y creo que falta como una profundidad psicológica, simbólica, a la hora de acercarse a los pequeños, ¿no? Porque una cosa es respetar a los pequeños y otra cosa es, que yo creo que han hecho los grandes clásicos, es movilizar a los pequeños. Yo creo que hay una literatura
que puede ser un poco subversiva, que puede cuestionar la sociedad, que puede cuestionar la autoridad. Y muchos libros que se publican hoy en día son como muy complacientes, es como tienes que hacer esto y escuchar a los adultos, y no hay en ningún momento un cuestionamiento de ese mundo adulto. Entonces creo que los libros más interesantes, no sé, por ejemplo, Pipi. Pues Pipi Calzas Largas es muy interesante porque desafía todo, desafía la escuela, desafía a los adultos, desafía a esos dos amiguitos que son como los niños buenos. Y se burla de la policía, a mí me encanta esa escena. Claro. Entonces creo que nos falta más ese tipo de literatura que envalentone a los pequeños para que se cuestionen cosas que les rodean. Pero claro, la literatura está muy mediada por los adultos, entonces los adultos no les gusta tanto ese tipo de libros porque se pueden ver cuestionados. Eso también incomoda a los adultos. Claro, por ejemplo, todos los libros de Roald Dahl, o sea, los padres son horribles, las maestras son violentas. Entonces, él decía, siempre hay que estar a favor de los niños, que me parece que es la respuesta cuando se dice hay que respetar a los niños. No, hay que estar a favor de ellos. Ellos están en un proceso muy complicado de crecimiento, de aceptar normas, de obedecer, de aprender que entrar en la sociedad tiene unas reglas y ellos tienen que estar en esas reglas. Y entonces hay libros que les dicen, no, o sea, te las puedes saltar, puedes hacer otras cosas. Si un libro está realmente del lado de los niños, ¿cómo se ve eso en la literatura? Yo veo muchos libros que fallan en la estructura porque justamente no tienen conflicto, entonces son libros que de la A a la B vas en línea recta, y los buenos libros son los que van así como montaña rusa, ¿no? Es como las series de hoy en día, hay giros, hay cosas que ocurren, el héroe o el protagonista o la protagonista en peligro y hay que resolverlo. Entonces, bueno, ocurre en todas partes. Yo creo que también ocurre porque faltan lecturas de los clásicos, faltan lecturas de libros grandes, de libros potentes. O sea, uno lee El Mago de Oz y entiende que cada personaje funciona con un rol, que hay un protagonista. O sea, yo veo en los libros de hoy en día que a veces digo, no sé quién es el protagonista porque son todos como iguales, ¿no? Entonces eso permite a los niños identificarse con alguien, ver qué pasa con ese personaje y cómo evoluciona también, porque todas las historias clásicas el personaje ha cambiado al llegar al final. Por ejemplo, en Donde viven los monstruos, que parece como muy sencillo, el personaje al final tiene un gesto que se retira de la cabeza su capucha, solamente se retira eso de la cabeza, porque es ahí donde está todo el problema, todo, claro. Entonces, creo que esa coherencia a veces falta hoy en día porque la gente sigue mucho como el tema, ¿no? Yo quiero hablar de este tema y entonces están como muy apegados y no dan vida a los personajes. Los escritores siempre dicen, yo hago mi esquema y de repente un personaje se me va porque empieza a cobrar vida y empieza a hacer cosas que yo no había planificado, pero las tiene que hacer para que se desarrolle la historia. Entonces creo que sí, que falta un poco como esa profundidad de todos los elementos. ¿Y cómo incide eso sobre, o sea, qué se pierde cuando faltan esas capas? Son lectores que piensan que la literatura es una línea recta y no les permite esforzarse para entender todo lo que pasa. O sea, es como que los lectores dicen, bueno, ¿y ahora qué pasa después? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Pero un buen lector dice, bueno, ¿pero por qué ha hecho esto? Y entonces ahí está participando con el texto, está haciéndose preguntas que espera ver resueltas. Es como si le privaran incluso de la experiencia de la imaginación, ¿no? Como, exacto. Y eso es lo más valioso de la lectura, ¿no? Bueno, eso y también el lenguaje. O sea, el lenguaje es algo que usamos, aquí estamos aquí hablando, pero yo no puedo poner esto por escrito en una novela porque no funciona así la literatura. La literatura es una exploración del lenguaje. Entonces, yo creo que también la literatura nos da mucho vocabulario, nos da situaciones muy diferentes a las que podríamos vivir en nuestras vidas, y eso es lo que se les está quitando como a estos lectores que están empezando, que de hecho cuando tienen 8 años dicen ya no quiero leer más, porque es siempre lo mismo. Ya, y sobre todo porque los libros son para
esto. Exacto. Entonces, bueno, sí, ya esto lo resolví para que lo necesito. Claro, está muy instrumentalizada la literatura infantil. ¿Tú leíste literatura infantil de pequeña? Porque No, yo, por ejemplo, tampoco. nada. A Ya, mí no me leían en casa, en mi casa ya. no había libros. Yo empecé a leer de adolescente y empecé con Borges, con Kafka. ¿Y cómo llegaste entonces a la literatura infantil? Estaba estudiando magisterio y había una asignatura que era opcional, que era de literatura infantil. Y era España a finales de los 80 y de repente empecé a descubrir, porque a mí me gustaba leer, empecé a descubrir como mundos increíbles. Creo que fue como un conjunto así como de conectar mi gusto lector, como ya, pues como una persona ya de 18 años, con un mundo nuevo que era súper interesante. Ya. ¿Y tu primera librería fue infantil? No. Sí, Ah, fue infantil. Lo que pasa es que estuve 2 años ahí nada más, ya. porque ¿Y fue en Madrid? fue en Madrid, en el barrio cerca de donde yo vivía, y lo que pasó fue que yo en la librería hacía listas de libros recomendados, presentaba libros, bueno, todo lo que se hace hoy en día. Y me empezaron a llamar las editoriales, oye, ¿nos leerías algo en francés? Oye, queremos un artículo, o sea, publicaba también artículos, y me empezaron a llamar para colaboraciones, y yo quería ir a Bolonia, cuando no se iba en avión, sino que se iba en tren, que eran 24 horas de viaje, y la librería era como que me tenía ahí atada, entonces en algún momento decidí echarme la vida freelance Ya, y ya. esa librería la dejé. Y fíjate, escuchándote me da la impresión de que hoy hemos ido dejando atrás muchos de esos libros que construyeron la literatura infantil. ¿Tú sientes que nos hemos ido alejando de ellos? Sí, a mí me da pena. Yo en estos días estaba preparando una clase para el máster que me pidieron como hacer un resumen de la historia de la literatura infantil y estoy ahí llegando al siglo XX y me doy cuenta que muchos de los libros de los que hablo nadie los lee hoy en día. O sea, ¿quién lee Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo? Sí. Pero de los que están ahora trabajando con literatura infantil, nadie lee esos clásicos, ¿no? Y yo creo que estamos como en una lectura rápida del libro álbum, del libro así un poco fácil y poca gente entra como en esas grandes historias que son las que han configurado también nuestro patrimonio cultural. O sea, si no estuviera Alicia, no podría haber después una serie de libros, ¿no? Entonces creo que sí, que estamos definitivamente como en otro momento en cuanto a lectura. Entonces, parte del reto también es volver a leer esos clásicos. Sí, siempre, siempre. Los adultos insisten, no, es que los niños y los jóvenes no quieren leer eso. Yo creo que los mediadores también tenemos una responsabilidad y Claro, cuando tú conoces un libro y te ha gustado y te deja pensando, lo quieres compartir. Y eso siempre es así. Yo me acuerdo, yo vivía unos años en Alemania y me acuerdo ir a casa de unos amigos que no tienen nada que ver con literatura infantil. Y, ¿tú trabajas con literatura infantil? Sí, sí. Yo le estoy leyendo a mi hija un libro por las noches. Yo, ¿cuántos años tiene tu hija? 5. Ay, ¿qué le estás leyendo? Las brujas. de Roald Dahl. De Roald Dahl, digo, con 5 años. Claro, qué maravilla, ¿no? O sea, creo que sí que hay libros que a lo mejor es más difícil sentarse a leerlos porque nos falta como ese tiempo, pero leer en voz alta se puede hacer, o sea... Y que apuntando eso de la edad, la edad la pone el mercado, es una etiqueta del mercado. Los libros no tienen edad. Yo siempre hago esta historia. Yo tengo una clienta que a los 2 años el hijo vio algo de Pinocho y se entusiasmó con Pinocho y ella le puso la película de Disney y él quería más Pinocho y me dijo, ¿tienes el libro de Pinocho? Y yo, sí, yo lo tengo. Yo le dije, es el original y es fuerte. Y me dijo, no importa. Porque, bueno, era un niño de 2 años y ella me dijo, no, el niño lo leyó completo todas las noches, como los capítulos no eran ni tan largos, le pedía que le leyera más de un capítulo. Entonces, hoy día ese niño tiene 7 años y se nota que ha tenido Claro. un bagaje lector, porque conversar con él, unas preguntas tan profundas, y bueno, yo creo que ese es el ejemplo claro de que... De que sí, de que se puede y que hay que ir a los libros, o sea, porque tú ves Bambi y es una cosa de chocolate total y lees el libro y el primer capítulo es brutal porque están muriendo todos y está Bambi ahí como diciendo, ¿pero esto qué es? Entonces creo que sí, o sea, hay que ir a los libros
y hay que darles la oportunidad de que encuentren palabras que no entienden, porque muchas veces no importa, o sea, también a veces se dice, no, es que lo tiene que comprender todo. Y yo digo, no, o sea, no hay que comprender ni la mitad, o sea, si una historia es buena, uno va siguiendo a ver lo que le pasa. Pinocho, por ejemplo, es como, pasan un montón de cosas ahí, hay referencias también a la literatura, a los mitos y a todo, pero eso no es lo importante es como, bueno, ¿qué le va a pasar ahora a Pinocho, no? Y por qué está haciendo esas cosas, y por qué quiere ser de verdad y no quiere ser una marioneta. Entonces, y claro, normalizarlo, porque ahora veo Bárbara ahí y la familia del elefante se muere y él sigue su vida normal. Y también es eso, normalizar claro que la son, cotidianidad. que son todos los cuentos clásicos. Sí, claro. Y además, por ejemplo, eso está muy conectado con la psicología infantil y el deseo de tener otra familia. Eso es algo muy de la infancia, que mis padres se mueran, porque son los que están todo el tiempo así, pam, pam, pam. Entonces, todos los cuentos clásicos, todos los niños son abandonados, se pierden, son huérfanos, o les falta la mamá, o lo que sea. Entonces, yo pienso, bueno, si no le das eso, digamos como que no vas a atender como a esos deseos donde él va a encontrar ahí un mundo nuevo, y eso ya lo escribió Bruno Bettelheim con su psicoanálisis de los cuentos de hadas, lo explicó súper bien cómo funcionan todas estas narrativas clásicas en la psique y en el desarrollo de la persona. Y incluso hay casos donde, por ejemplo, hay libros que son bellísimamente ilustrados, son libros hermosos, pero la historia no pasa nada. Entonces yo lo veo cuando voy a librerías y escucho a las libreras y dicen, no sé cómo explicar este libro porque no tiene nada, no tiene chicha, ¿no? Entonces ni siquiera los que median los libros, desde lo comercial hasta en las bibliotecas, tienen como, el libro les da el recurso para decir, bueno, pues es una historia donde pasa esto y después esto, y entonces todos queremos escucharla. Claro. Y de hecho a mí me pasa que a veces un libro es tan y tan lindo ilustrado que nunca puedo llegar a la historia. Fíjate, con Carla de Yamique es muy gracioso porque tenemos los libros de ¿y qué? O sea, Carla llama a su editorial ¿y a mí qué? Porque es como una actitud ante la ciencia, bueno, a mí eso que me importa. Pero nosotros tenemos como una subserie, una serie para literatura que decimos, bueno, ¿y qué? Que es como, termina el libro y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? Es como que te deja indiferente. Yo creo que un buen libro es un libro que se te queda en la cabeza, se te queda en lo emocional, o sea, no... En el que habita, o sea, claro, o que habita en ti. Y quieres volver y lo relees tiempo después, o quieres escucharlo muchas veces porque hay algo que quieres adivinar en el libro y no lo haces a la primera. Y creo que esa es la idea con la que me gustaría que nos quedáramos hoy. A veces buscamos libros que enseñan, que expliquen o que resuelvan algo, pero quizás la mejor literatura hace otra cosa. Nos acompaña, nos incomoda, nos cambia un poquito y por eso sigue habitándonos mucho después de cerrar el libro. Bueno, qué honor tenerte aquí, Ana. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Yo soy Mel y esto es Leer sin Drama. Si este episodio te dejó pensando, compártelo con alguien con quien también disfrutes hablar de libros. Y si mientras escuchabas esta conversación te dieron ganas de volver a leer alguno de los clásicos que mencionó Ana, te dejé como siempre la lista completa en las notas del episodio. Y si ya sabemos qué es lo que hace que un libro esté del lado de los niños, la próxima semana vamos a pensar juntas sobre cómo elegimos los libros. Nos seguimos escuchando el martes.